Primera de Corintios capítulo 5, hermanos. Primera a los Corintios capítulo 5. Por 3 domingos hemos tratado de hablar un poquito de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la doctrina de la separación. La doctrina de la separación, mis hermanos, es una enseñanza poco conocida y poco practicada entre los cristianos. Sin embargo, quiero que por 3 domingos usted se quede con esto en su corazón. Es una enseñanza de la palabra de Dios, no es una enseñanza de nosotros como iglesia, no es una enseñanza del pastor que se le ocurrió y cenó mucha pizza ayer y de repente vino a enseñar esto, sino es algo que todos debemos ser testigos de lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que cualquier persona que conoce las Escrituras, al estar escuchando, va a decir, sí, yo estoy de acuerdo porque eso está en la Biblia. Solamente que no es muy popular, hermanos. Es más popular hacerse a la manera del mundo. Sin embargo, Pablo rogó a los creyentes, precisamente en Romanos, que no nos conformemos a este siglo, sino nos transformemos conforme a lo que Dios nos muestra, conforme a la voluntad de Dios. El texto dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que podamos nosotros entender que Dios quiere una vida transformada en nuestra vida, no conformándonos a este mundo. Entonces, por eso, hermanos, hemos estado viendo por 3 semanas esta doctrina. Ahora, las semanas pasadas hemos visto varias conclusiones. La doctrina de la separación tiene como base el carácter santo de Dios. Dios es un Dios santo. Entonces, cuando usted se quiera acercar a Dios y siente que anda mal su vida, usted se va a sentir alejado de Dios, se va a sentir ajeno y tiene que ponerse a cuentas con Dios antes de acercarse al Señor. También la doctrina de la separación tiene una base bíblica. En la transmisión una persona me pidió que mandara todos los versículos que usé en la predicación y le mandé muchísimos, creo que como 30 versículos que usamos la primera predicación. Entonces, no es un invento de nuestra iglesia, ni nuestra denominación o de nuestra manera de pensar. Es una doctrina basada en la palabra de Dios. Otra conclusión a la que llegamos, hermanos, es que esta doctrina se divide en 2 áreas, la personal y la eclesiástica. Entonces, como iglesia debemos ser separados de varias cosas, pero también de manera personal debemos estar separados de varias cosas que no le agradan a Dios. Y también decíamos la semana pasada que la decisión de separarse, hermanos, de algo que no le agrada a Dios es debido a que nosotros, si continuamos en algo que no le agrada a Dios, vamos a empezar a contaminarnos. Y la Biblia compara el pecado con la levadura, como la levadura leuda toda la masa, y también como gangrena que se esparce el tejido muerto de una herida hacia arriba, ¿verdad? Hacia otras extremidades. Entonces hay cosas dañinas en nuestra vida, hermanos, que un creyente sincero necesita entender que contaminan su vida y que Dios nos pide apartarnos de ello. Ahora, en estos días ha habido una gran controversia a nivel mundial por la inauguración de los Juegos Olímpicos de Francia 2024. La inauguración del viernes 26 de julio, de este viernes, una semana atrás, fue muy escandalosa y a lo mejor algunos escucharon algunas noticias. La inauguración de los Juegos Olímpicos suele ser un evento muy esperado cada 4 años. Es muy elegante, muy cultural, muy sorprendente. Invierten mucho dinero. Esta vez en Francia se gastaron millones de dólares solamente en la inauguración. Y es muy atractivo este evento en todos los
años, ¿verdad? Sin embargo, esta vez, hermanos, el país anfitrión decidió hacer burla de algunas cosas de la fe cristiana. De manera que, pues, lo que presentaron fue de un gusto terrible, fue una desgracia. De hecho, ahí hay un par de fotos que el hermano preparó, y posiblemente todo esto lo puede ver usted en casa. En realidad la inauguración ya no la puede ver porque hubo tanta presión y tanta cosa tan triste que el mismo sitio de internet quitó la inauguración de la página. Entonces ya no se puede ver, quitaron este video, ¿verdad? Había millones de espectadores, millones y millones, y hicieron una burla de la última cena. Pero en vez de poner a personajes religiosos, pusieron a transvestis, a drag queens, pusieron un barbón vestido de mujer, y esto era para todas las audiencias, ¿ok? No era para adultos, no era 3X, aunque hubo desnudos, hubo gente con sus genitales de fuera en medio de la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿ok? Entonces, no sé si ahí, hermano, pudo o no pudo, pero entonces, y tuvieron que pedir disculpas los de los Juegos Olímpicos porque nada más ofendieron a 2.4 millones de personas, que es la población que cree en la Biblia y en los valores cristianos. Entonces fue algo verdaderamente repugnante, donde la verdad yo ya ni siquiera tengo confianza de que mis hijas y yo veamos algo así, no vaya a haber alguna cosa pervertida o una cosa desnuda o pornografía dentro de los Juegos Olímpicos. Entonces es algo que fue muy escandaloso. Entonces se hablaba hasta de un asunto de pedofilia ahí y de muchas cosas ahí muy tristes. Entonces, y la cosa es que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, él dijo: esto es Francia. Y ciertamente eso es Francia. Realmente fue muy interesante porque me puse a estudiar un poquito esta noticia, y por una parte se promovió todo esto de la agenda woke, que promueve especialmente la comunidad LGBTI, pero por otra parte, pues mucha gente que es de fe bíblica, o de fe o católica o cristiana, o de algo que tiene que ver con el Señor Jesucristo, pues dijeron, bueno, ellos pueden promover sus creencias, bueno, nosotros podemos promover lo nuestro. Sin embargo, a un surfista le prohibieron usar sus tablas de surf porque tenía una imagen del Señor Jesucristo ahí. Y luego una deportista ante las cámaras dio un mensaje a través del lenguaje de señas, y el mensaje era: Jesús es el camino, la verdad y la vida, y estaban por multarla. Entonces es muy interesante, hermanos, porque por una parte se promueve las cosas en contra de la palabra de Dios, los estilos de vida que no están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la agenda woke, y sin embargo se habla de tolerancia, hay que tolerarlos, pero no hay que tolerar a los cristianos. O sea, puedes tolerar a alguien que esté mostrando sus genitales a 8 millones de personas frente a una niña, porque estaba a 1 metro la niña. Eso sí lo puedes promover, pero al momento que alguien promueve sus valores o su fe cristiana, ahí sí múltalo, ahí sí elimínalo, ¿no? Entonces me parece que no la tolerancia de la que tanto se habla, como que no se respeta tanto. Porque si fuera tolerante la comunidad o todo el mundo como profesa, ¿no?, la inclusión, ¿por qué no incluyen a los cristianos también? ¿Por qué regañan a los cristianos, los quieren multar? ¿Por qué? ¿Que no hay que ser inclusivos? ¿No? Entonces, por una parte se promueve algo y por otra parte se reprueba, se reprocha, se multa, se veta este tipo de cosas. Y se nos pide tolerar el pecado, las conductas antibíblicas, pero no tolera nuestra fe. Yo creo que eso es hipocresía. Y el día de hoy se habla mucho de fobias. Yo les voy a decir una fobia que existe el día de hoy, se llama cristofobia.
cristianofobia, porque en el momento que uno dice que es cristiano nos hacen feo y ya eso no es públicamente aceptable. Entonces, el Señor nos advirtió este tipo de cosas, hermanos. En realidad, aunque es un escándalo y es una cosa vergonzosa ver ese pitufo ahí o ver esa situación, la verdad es una cosa, a mí me dio más pena, la verdad. Ahora, no nada más esto, hermanos, sino que también el Señor Jesucristo desde Mateo 23 y 24 nos advirtió que la maldad del mundo se multiplicaría. De manera que pues fue un escándalo, pero al mismo tiempo no me sorprende, ¿verdad? En realidad empresas americanas decidieron dejar de transmitir esto porque es una burla al cristianismo también, aunque yo no soy adepto de la pintura de Leonardo da Vinci, pero sí de lo que él trataba de mostrar. También países como Marruecos quitó las transmisiones de manera definitiva de las Olimpiadas. Entonces, si países enteros se ofenden por lo que hizo las Olimpiadas, pues muchos cristianos también nos hemos sentido ofendidos, pero al mismo tiempo puedo vivir con ello, hermano. Mire, a mí me ha ofendido gente por ir a las calles a tocar y hablarles de Cristo. Me han dicho de groserías, me han recordado que tengo que orar por mi mamá, ¿verdad? Gente me recuerda a mi mamá y me han dicho muchas cosas groseras. Entonces no me voy a morir por esto, pero simplemente la Biblia ya decía que los cristianos no vamos a ser populares, y cada día más usted va a necesitar darse cuenta que tu fe va a ser perseguida, va a ser forzada a aceptar algo que es antibíblico, va a ser orillada a que no digas que eres cristiano porque eso no es popular. Puedes mostrar desnudos, puedes mostrar cosas que nada más deberían estar en ciertos lugares si ellos quieren, y no en un programa televisivo de una inauguración de Juegos Olímpicos en donde todas las naciones están observando esto. Sin embargo, hermanos, vivimos en un mundo perdido y necesitado del Evangelio. Entonces no me sorprende que el mundo sea así, y no me sorprendería que vaya de mal en peor. ¿Está conmigo? Pero ante un mundo así, usted tiene que saber que debemos de tomar una postura. ¿Cuál es la postura? Debemos vivir separados del mundo, hermanos. Entonces, yo creo, hermanos, que un cristiano debe de ser valiente, porque hay veces que hay cosas que no son correctas, no solamente los Juegos Olímpicos, hay cosas que no son correctas en tu trabajo, hay cosas que no son correctas en tu escuela, hay cosas que no son correctas en tu vecindad. En México no es correcto, el aborto no es correcto, es pecado asesinar a bebés. Tengan un día antes de nacido o un día después de nacido, es asesinato, ¿ok? Entonces, hay cosas que no están bien, pero cada día, si usted cree en la Biblia y promueve la Biblia, le van a decir más retrógrada, le van a decir que se salió de moda, que ya es algo incorrecto de publicar. Y usted debe de saber que nosotros debemos de buscar tener una vida separada. Entonces, yo al antever todo esto, yo realmente digo, pues creo que no va a ser lo mío ver las Olimpiadas. Siempre me ha gustado porque se supone que es deporte, se supone que es algo sano, pero por lo que vi en la pura inauguración del viernes antepasado, creo que ya no es tan sano. Entonces ya no me dan ganas de ver esas cosas, porque es entretenimiento, pero no es entretenimiento sano. Mucho menos voy a dejar a mis hijas que le estén viendo los genitales a una persona ahí. Ahora, usted piensa que estoy exagerando, investigue. Yo me puse a investigar en las noticias. De hecho, una de estas fotos tuve que cortarlas porque hay cosas indecentes, ¿ok? Que no creo que a usted le gustaría que eso pasara en el camión o aquí en el centro comercial, pero sí pasa en la televisión ante 8 millones de personas, ¿ok? Entonces, usted y yo somos llamados como el pueblo del Señor para vivir una vida separada del mal, hermano. Y si usted tiene que hacer un lado los Juegos Olímpicos o hacer un lado otras cosas, usted hágalo por tener una vida que agrada a su Señor. ¿Está conmigo? Ahora, hermanos, ¿cómo es que la palabra de Dios nos pide tener una vida separada? La razón es para guardar una vida pura y agradable al Señor. ¿Ok? Ahora,
Le va a sorprender esto, pero no solamente el Señor nos pide apartarnos de este tipo de pensamiento y este tipo de filosofías como la agenda woke, sino también, hermanos, el Señor nos pide que nosotros nos apartemos incluso de algunos creyentes cuando viven algo que no está bien delante de Dios. Y tal vez esto le pueda sorprender a algunos, hermanos, pero ese va a ser el tema de esta mañana, que Dios te pide separarte de cosas del mundo. Dios te pide separarte de cosas que te contaminan, pero también, hermanos, a veces Dios te va a pedir a ti que te separes de ciertas personas, aunque profesen ser cristianos, que pueden contaminar tu fe. Entonces, quisiera que en esta mañana veamos esta tercera parte de este tema bíblico, de la separación bíblica, y quisiera que veamos algunos textos, hermanos. Si quieres ya puedes quitarlo, hermano. No quiero irme a soñar con eso, ¿verdad? No quiero quedarme con eso en mi mente, ¿verdad? Quiero quedarme con la palabra de Dios en mi mente, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, ahí en 1 Corintios capítulo 5, un asunto donde había inmoralidad dentro de la iglesia, y entonces Pablo no solo reprueba esta situación, sino que también habla de que nos separemos como cristianos de estas personas. Vean el versículo 1, voy a leer desde el versículo 1 y voy a ir hasta el versículo 11. Quiero que usted note el problema de inmoralidad dentro de la iglesia, la actitud de la iglesia y lo que Pablo dice que hay que hacer, ¿ok? Fíjense, dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, contamina toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Esto se le llama ascetismo, que ha habido gente que leyendo y diciendo Dios quiere que me aleje del pecado, y como hay pecado en el mundo se alejan y se van a una cueva. Por ejemplo, ha habido gente, teólogos, que pensando que quieren alejarse del pecado, se van a una cueva ahí en el río Jordán y viven 20 años, como ermitaños se le llama. Entonces, no está diciendo esto la Biblia, ¿está conmigo? Fíjese lo que dice aquí Pablo. Más bien, versículo 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maliciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun qué, ni aun comáis. Entonces la palabra de Dios no nos está llamando a separarnos del mundo, refiriéndose a que tú como iglesia nos vayamos a un cerro, compremos un cerro y ahí nos quedemos a vivir y nadie entre y nadie salga, y no tengamos celular y no tengamos internet y nada más haya vegetales cristianos, y nada más haya cocas cristianas, y este tipo de cosas, ¿verdad? No sé si hay coca cristiana, pero lo que estoy diciendo es, hay gente que sí ha pensado eso. Hay comunidades menonitas que se han apartado de todo, o a comunidades Amish. El Señor no nos mandó a apartarnos del mundo, a vivir fuera del mundo. Alguien dijo así: un cristiano que vive como Dios quiere, vive en el mundo, pero no es del mundo. ¿Me escuchó? Entonces usted se va a sentir extraño en este mundo,
Es más, si usted no se siente extraño en este mundo, creo que hay algo mal con su fe. Porque quien quiere vivir una fe verdadera y bíblica se va a sentir como extraño, como peregrino en esta tierra, ¿sí? Ahora, vamos a ver brevemente qué dicen estos textos acerca de tomar distancia de la gente que, profesándose ser cristiano o creyente, vive con un estilo de vida que hace que nosotros tomemos distancia, ¿ok? En primer lugar, la separación de los cristianos debe ser de aquellos que enseñan otras doctrinas. Vamos a Romanos 16, 17. No pierda ese texto. Romanos 16, 17. Es muy breve este versículo. Pero Pablo está dando una advertencia y está diciendo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Fíjese, ahí hay un claro mandamiento. Hay un claro mandamiento ahí acerca de apartarnos de ciertas personas. ¿Qué personas? Uno debe de ser ermitaño, no llevarse con nadie, no saludar a nadie en la iglesia. No está hablando de eso. Está hablando de alguien que causa divisiones, tropiezos en contra de la doctrina que hemos aprendido, y que nos apartemos de ellos. Otro texto en 2 de Tesalonicenses 3:6, ese no lo busque, lo va a ver en la pantalla, pero dice la Biblia: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, otra vez esa palabra, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, ambos textos dicen que nos apartemos de ciertas personas. ¿Qué personas? Las que anden en contra, o enseñando o creyendo cosas fuera de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra fijéis en el texto que leímos de Romanos habla de marcarlos, de ubicarlos y apartarnos de ellos. Entonces, hay veces, hermanos, donde puede que haya gente que sepa más Biblia que tú, pero si algo observas al escucharlo, alguna opinión que da, y notas que dice algo que suena extraño a la Biblia, ten mucho cuidado, ¿ok? Existen enseñanzas de hombres que no están de acuerdo a la doctrina bíblica. Por ejemplo, hay enseñanzas como la evolución, que no está de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. A propósito, la evolución es una teoría que ya hasta propios humanistas han destruido, porque no es muy comprobable, no es muy coherente, y hasta alguien que no es biólogo como yo puede apuntar a varias cosas que desaprueban la evolución. Entonces, la evolución no es algo correcto. La Biblia enseña acerca de la creación, no de la evolución. También otra manera de pensar que está en contra de la Biblia es el relativismo. Ellos dicen que lo que para ti es verdad no lo es necesariamente para mí. Pero, hermanos, la verdad es verdad aquí y en China y en Marte y en Saturno, ¿ok? Entonces, la verdad es absoluta. Entonces, no es relativa, aunque mucha gente hoy trata de manejar las verdades relativas. Lo que para ti es verdad, para mí no lo es necesariamente. Yo tengo mi propia verdad, mi propio Dios, y eso no es así en la palabra de Dios. Otra enseñanza es el hedonismo. El hedonismo enseña que lo más importante es el placer personal. El cristiano, aunque no tiene nada de malo, que a veces tenga un momento de placer, algunos están deseando una coca bien fría ahorita, ¿verdad? No tiene nada de malo necesariamente, pero al mismo tiempo el placer personal no es lo más importante en esta vida, ¿ok? Otra es la predestinación doble, donde algunos están destinados irresistiblemente a ser salvos y otros están destinados por Dios para ir al infierno, dice esta doctrina. Eso es completamente antibíblico, ¿ok? Otra es negar que la Biblia es inspirada por Dios. Otra doctrina incorrecta es decir que la Biblia tiene errores, o que tiene contradicciones, o que el nacimiento de Cristo no fue por una virgen, o que Cristo no murió, como dicen las Escrituras, ni que resucitó, como afirman las Escrituras y muchos testigos, ni tampoco que la sangre de Cristo perdona pecados,
o que Cristo no hizo milagros. Todas estas cosas, hermanos, siempre las va a escuchar allá afuera, pero es normal que las escuche allá afuera, pero cuando las escuche de alguien que profesa ser cristiano, toma 2 pasos hacia atrás, resérvate. Muchos liberales tratan de leer y estudiar la Biblia y criticarla como un libro humano echando a la basura la fe. Y hermanos, cabe decir de paso que una persona sin fe no puede agradar a Dios. Y sin fe tampoco va a entender la Biblia como debe de ser entendida. No me importan sus posgrados, no me importa que sepa griego o hebreo. Si una persona no se acerca a la palabra de Dios con fe, ni puede agradar a Dios, ni puede entender la palabra de Dios como debe de ser entendida. ¿Okay? Algunos niegan la segunda venida de Cristo, y eso es negar muchos versículos de la Biblia, literalmente. Entonces va a haber muchas enseñanzas, hermano, y aún en nuestra iglesia podría en algún futuro aparecer alguien que de repente diga algo que usted dice, eso no es lo que a mí me han enseñado, eso no es lo que yo he leído en mi Biblia. Entonces tenga mucho cuidado, ¿ok? A propósito, usted debe de tener cuidado de los libros que lee. No está mal leer libros, especialmente libros cristianos. Yo a veces recomiendo que usted lea un libro o 2 que son de naturaleza cristiana, está bien. Pero hermano, su regla de fe y de práctica debe ser la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, cuando usted lea un libro, acuérdese de esto. Los libros cristianos son como las truchas. ¿Okay? Cuando usted come trucha, come bien rico, pero te tienes que asegurar de escupir las espinas. Las truchas siempre tienen espinas. Entonces, usted debe tener mucho cuidado con los libros cristianos, porque puede encontrar alguna de estas cosas que acabo de mencionar: la evolución, la predestinación doble, negar varias doctrinas del Señor Jesucristo, el hedonismo, el relativismo, el posmodernismo. Bueno, hay muchos ismos, ¿verdad? Que no voy aquí a usar varios ismos, no me gusta usar muchas palabras así, pero usted debe tener mucho cuidado, porque en las universidades se enseñan muchas cosas en contra de la palabra de Dios, ¿sí? En los libros se enseñan muchas cosas en contra de la palabra de Dios. Entonces, aún hay libros cristianos que hablan mucho de asuntos psicológicos. Entonces, la psicología no siempre le atina a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, usted debe tener cuidado de leer libros. No que no lea libros, pero tenga mucho cuidado al leer libros. O de lo que escucha en las predicaciones en el internet. Hermano, tenga mucho cuidado, porque muchas veces escuchamos gente que ni conocemos personalmente, que no conocemos su iglesia. Yo me acuerdo haber leído un libro hace muchos años, muy famoso el libro, Una iglesia con propósito, de Rick Warren. Y yo era un universitario. Y yo lo leí, me lo dio un pastor. Y cuando yo lo leí, al principio sí se escuchaba muy impactante, una iglesia ahí en la ciudad de Saddleback de 15,000 personas y wow, pero empecé a profundizar en el libro y hubo algo que no me checó. Yo era un nuevo creyente, yo no entendía mucho, pero hubo algo en mi corazón que dije, esto me está incomodando, esto no me suena bien. Esto me lo han enseñado en la mercadotecnia, en la universidad, pero eso yo no lo veo en la Biblia. Y la verdad dejé de leerlo, no lo terminé de leer. Porque vieron cosas que no estaban bien. Entonces usted debe siempre de estar cuidadoso, porque la palabra de Dios le habla de tener mucho cuidado, de apartarse de estas cosas o de estas personas para no ser engañados, hermanos. Entonces el mandamiento es apartarte de ellos. Escucha otro versículo más, 2 de Juan, versículo 10. Si usted quiere ir para allá, vaya, está casi hasta el final de la Biblia. 2 de Juan, versículo 10. Nada más digo el versículo porque solamente contiene un solo capítulo. 2 de Juan, versículo 10, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Yo recuerdo haber escuchado, conozco a un hermano que era muy sincero en cuanto a su fe, y cada vez que llegaba una persona que le hablaba de Dios, pues lo invitaba, echaba una plática, le daba un refresquito y todo. Pero cuando este hermano entendió este versículo, hizo una cosa muy interesante y muy drástica. Venía un testigo de Jehová o venía alguien y le decía: disculpe, ya no lo voy a atender, ya no puede venir, ya no lo puedo pasar a mi casa, porque yo aprendí que cuando alguien no trae la doctrina bíblica, no lo voy a recibir. Y lo corrió esta persona, porque ahí dice, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ahora, hermanos,
La cosa es que nadie puede ser policía de tu casa. Quien manda en tu casa no es el pastor, es usted. Y usted decide qué recibe en su casa y qué no recibe en su casa. Qué ve en su casa y qué no ve en su casa. Entonces, pero esta es una convicción personal, hermanos, de cuidar tu mente, cuidar tus oídos, cuidar tu corazón de enseñanzas incorrectas. Entonces, la Biblia sí por eso es que usted debe de aprender muy bien la doctrina bíblica. Usted no puede satisfacerse con lo que el pastor le enseña cada domingo, porque usted podría nada más creer lo que el pastor le enseña. Ahora déjame decirle algo más. Yo no le voy a buscar manipular para hacer algo que yo quiero hacerlo a mi manera. Pero realmente hay gente que manipula, y como la gente nada más se queda con lo que el pastor dice, se dejan ser manipulados. ¿Cómo usted no se va a dejar ser manipulado por nadie y tener una fe personal? Lea su propia Biblia. Es más, a mí no me da miedo predicar la doctrina de la separación, aunque yo sé que es algo que a algunos ofende, a algunos incomoda, pero hermanos, no lo hago con el fin de ser grosero con nadie, de echar indirectas. Yo le trato de enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y he usado tanto fundamento bíblico que cualquier persona que ha puesto atención se va a dar cuenta pronto que es algo que enseña la palabra de Dios. No es que yo le diga, hermano, ya no se junte con tal persona porque enseña una enseñanza rara. No se trata de que el pastor sea elitista o discrimine a alguien, sino lo que dice la Biblia es que cada uno de manera personal debe de tener mucho cuidado con estas cosas. Y yo de vez en cuando noto algún peligro, yo a alguno de ustedes me he acercado, y no ha sido uno o dos, ha sido a varios. Cuando yo veo alguna situación, yo digo, hermano, ten cuidado con esto. Muchas veces no ha sido bienvenida esta precaución, pero yo siempre lo hago porque yo quiero animar, y si usted está en esta iglesia, yo siempre voy a buscar cuidar su vida y cuidar su fe y cuidar su doctrina. No siempre es fácil, pero siempre en el momento trato de buscar el momento apropiado, y hago un comentario para tener cuidado, hermanos. Pero es porque la Biblia nos enseña a tener cuidado de la doctrina y tener cuidado de apartarnos de las personas que traen otra doctrina. ¿Están conmigo, hermanos? Pero esa es su decisión personal. Por eso aquí habla de la casa, habla de su decisión personal. Entonces, si usted se echa un cafecito con una persona que cree, no sé, la religión hinduista, y lo quiere traer porque quiere enséñeme, escuche, quiero escuchar, pues bueno, es su decisión, pero realmente usted decide qué mete en su casa, ¿sí? Pero la Biblia dice que tenemos que tener cuidado, marcar y cuidar nuestra vida y apartarnos de estas cosas, ¿ok? Ahora, número 2, la separación no solamente es de hermanos que tienen otra doctrina, sino también es de los que pecan constantemente. Entonces, regresa primero a los Corintios 5, hermanos. Cuando Pablo está hablando a los corintios, ¿de qué tema le está hablando? De una persona que está teniendo una relación con la mujer de su padre, dice la Biblia. ¿Qué significa la mujer de su padre? O es madrastra o es su propia madre. Algunos queremos pensar que es su madrastra, sería más perverso que el incesto, ¿verdad? Pero bueno, cualquiera de los dos casos es algo moralmente incorrecto. Y entonces Pablo lo denuncia, dice, yo ya hasta dije qué deberían de hacer, sáquenlo de la iglesia. No puede vivir diciendo que es cristiano y con ese estilo de vida. ¿Sí está conmigo? Ahora, y hace una observación Pablo en el versículo 9. Dice que no nos juntemos con los fornicarios, pero luego dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Hermanos, si usted se quisiera alejar de todos los fornicarios del planeta, ¿dónde se tiene que ir? Pues a la luna a vivir, ¿verdad? Porque al menos tiene que salir del país, eso sí, hermanos. Eso tiene que salir del país, porque aquí hay mucho fornicario en México, ¿verdad? Tantos hombres que tienen mujeres, tantas mujeres que tienen muchos hombres. Entonces, pues tendría que salir del país. No sé en qué país, hermano, pero te tiene que ir del país si eso fuera así, ¿verdad? Pero luego Pablo hace esta observación. No es que esté diciendo que se alejen de todo el planeta. Él dice, más bien, de alguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces, este texto se refiere, hermanos,
a esto, a la gente que profesa ser cristiano, que quizás viene a la iglesia, y que usted se da cuenta que este hombre tiene 2, 3 personas, o 2, 3 mujeres, o tiene una segunda mujer, entonces, que no sea su amigo. Lo puede saludar en la iglesia. Buenos días, hermano. Pero, pues usted tome distancia. O si ve que hay jóvenes que se les hace fácil echarse una cerveza, un cigarrito, un churrito y esas cosas, tome distancia. No está diciendo que lo ataquemos, pero sí está diciendo que hay que apartarnos de esas personas cuando profesen ser creyentes y su vida cristiana no sea correcta. ¿Está conmigo, hermanos? Y mire, hay cristianos que son muy ligeros para con el pecado en su vida. Usted debe de tomar cierta distancia de ellos, aunque vengan a la iglesia, Jico. ¿Sí me escuchó lo que dije? Sí sé lo que dije, no me equivoqué. Hay gente que pareciera que no les importa el pecado en su vida. Y yo estoy de acuerdo que todos batallamos con el pecado, incluyéndome, hermanos. Pero cuando una persona sabe que está mal y miren, pareciera que no pasa nada en su vida, apártate de esa persona. Toma el pecado en serio, mi hermano. Yo me acuerdo hace unos años, estaba en la universidad, estaba en la biblioteca de inglés, de idiomas, del CELE, y estaba leyendo un libro en inglés cristiano o que hablaba de Dios. Y entonces un muchacho entró y me dijo, ¿estás leyendo algo? ¿Qué estás leyendo? Ya le dije, ¿eres cristiano? Le dije, sí. Y me hizo esta pregunta, nadie me la había hecho en mi vida, pero a mí me impactó. Él me dijo, ¿pero de qué tipo de cristiano eres? ¿De los que fuman o de los que no fuman? Y en mi mente no le dije nada, pero en mi cerebro, yo no sabía que hay cristianos que fuman. Ahora, ahora han pasado décadas. Sé que hay cristianos que fuman. Hay cristianos que no fuman. Yo prefiero estar con los que no fuman. Okay. Y con los que fuman, los puedo saludar, le puedo amar, le puedo pastorear, le puedo decir, hermano, deje el cigarro, deje el churrito, pero no voy a estar conviviendo con un cristiano que no siente que no tiene nada malo el fumar o tomar o hacer alguna cosa. Nuestro texto nos dice que nos separemos de algunos que profesan la fe debido a que tienen pecados que lo toman a la ligera. Y hay una lista ahí, ¿sí o no, hermanos? La lista tiene 6 cosas que usted debe de cuidar. La fornicación, la avaricia, la idolatría, hablar con maldiciones, la bebida y robar. Esos son los pecados que la Biblia dice aquí. Entonces, cuando una persona dice, no, pues no pasa nada, pues sí me robo el internet de la vecina, pero no pasa nada. Aguas con eso. Yo sé, pero pues así ya yo ya no pago nada de luz. Tenga cuidado, ¿no? Cuando a un cristiano se le hace fácil eso de robar, no es muy sano. Okay. Ahora, cuando un cristiano quiere su vida separada del pecado, se va a cuidar de estas personas. Hay muchas cosas que usted debe tener mucho cuidado, hermano. Por ejemplo, cuando alguien es cristiano y te invita a tomar, ten mucho cuidado, hermano, no es un cristiano sano. No, Jesús convirtió el agua en vino. Ponte a estudiar la Biblia primero y luego hablas, ¿no? Porque la gente es experta en usar la Biblia para justificar su pecado. ¿Okay? Jesús no convirtió el agua en una chela. ¿Sí sabía eso? Porque hay gente que no tiene ni una idea. La palabra oinos en el griego puede hablar de un jugo de uva sin alcohol. ¿Okay? Entonces, y eso se ve en el contexto y se ve en el idioma original. Entonces, no diga que Jesús convirtió el agua en una chela o en un tequila sin primero estudiar, sin saberlo bien. Entonces, no es así. Cuando una persona le invite a tomar, tenga mucho cuidado. Si es cristiano, apártese de esa persona. O le inviten a fiestas mundanas, o le inviten a bailes o antros. Yo me acuerdo de un joven líder de una iglesia de jóvenes. Un líder de jóvenes en una iglesia. Estábamos puros líderes de jóvenes de varias iglesias en la cocina de un pastor. Y se escuchaba en la noche cómo sonaba el ruido de un antro. Y pues era incómodo, pero él dijo, ¿cómo ven, vamos? Y nos reímos y todo, ¿verdad? Porque yo pensé que estaba bromeando.
Hasta que después de un rato volvió a insistir. Ya no me reí. Dije, pues este cuate está en serio. O sea, es líder de jóvenes. ¿Y está animándonos a nosotros a ir a un antro? No. Cuando jóvenes tienen un noviazgo como en el mundo, tú apártate de esos jóvenes, aunque sean cristianos. Entonces, aquí hay algunos jóvenes. Si tú tienes amigos cristianos que tienen un noviazgo como el mundo lo lleva, con caricias o con tratos que no agradan a Dios, apártate de esa persona. Te va a contaminar, te va a hacer que tú también hagas lo mismo. O tal vez la manera de vestir que es inmodesta, o en hombres o mujeres, toma tu distancia. O el apostar, o hablar con groserías, albures, chistes colorados. Hermano, si usted se ría de los albures, pídale perdón a Dios, porque usted tiene una mente muy mugrosa. ¿Sí? Ahora, si los entiende, pues no se ría. Tenga la decencia de no reírse, de ofenderse o de alejarse. Ahora, allá afuera es normal que hablen con el albur, pues, todo el mundo, ¿no? Hasta en los camiones. Ayer vi un camión con un albur y lo entendí porque tengo una mente sucia. Pero no voy a juntar con... Pero eso es allá afuera. Pero que un cristiano te hable así, ¿no? Está mal. Tiene la mente muy sucia y tiene que cambiarlo, hermano. ¿Okay? Fumar cualquier cosa, fumar cualquier cosa, está dañando el templo de Dios, que es su cuerpo. Entonces, pastor, ¿dónde dice la Biblia que es pecado fumar? ¿Dónde dice la Biblia que te ordena fumar? Porque hay que hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia que Dios en su voluntad te pide que te eches un churrito? Que somos bien abusados, ¿verdad? No, ¿dónde dice la Biblia que no se puede apostar? ¿Dónde dice la Biblia que es la voluntad de Dios que tú fumes y que tú apuestes? No lo hay, hermanos. Entonces, tú tienes que buscar la voluntad de Dios. Pero un cristiano debe de ser cuidadoso, hermanos, de su vida con este tipo de cosas, pero también con este tipo de personas que, aunque profesen ser cristianos, te va a hacer daño a tu vida. Y aún los mejores cristianos pueden caer por malas influencias. El que anda con sabios, sabio será, mas el que anda con necios será quebrantado. Yo conozco muy buena gente que ha terminado en la cárcel por juntarse con malas personas. ¿Sí? Y si tú andas con malas amistades, te va a hacer daño a tu vida y a tu fe. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, una última cosa, hermanos. La Biblia nos dice que debemos de limitar nuestro compañerismo con esas personas para no contaminar nuestra fe. La ciudad de Corinto, hermanos, era muy perversa en el sentido moral, era muy pervertida. Hace unas semanas yo les decía que un sinónimo de la palabra prostituta era la palabra corintia. Una mujer corintia era una prostituta. Fíjense hasta qué punto llegó la asociación de la prostitución con la ciudad de Corinto. ¿Okay? Entonces había mucha inmoralidad. Ahora, pero Pablo no está hablando en contra del ambiente inmoral en la ciudad de Corinto, está hablando de la inmoralidad dentro de la iglesia. ¿Está conmigo? Entonces, por eso es que usted debe de cuidar, y nosotros debemos cuidar mucho nuestra iglesia, mis hermanos, porque Dios quiere una iglesia pura, una iglesia que sea limpia. Y usted batalla y yo batallo, pero ¿sabe cómo vamos a tener una iglesia limpia? Cuando usted se esfuerce por tener una vida limpia. ¿Está conmigo? Y también, hermano, yo le quiero animar que si usted ve algún tipo así de cosas que surgen en algunos hermanos de la iglesia, tome cierta distancia de esos hermanos. Ahora, ¿cómo se esparce el pecado? Porque a veces algunos se sienten muy fuertes espiritualmente. No, a mí no me va a pasar. No, yo puedo estar es que me cae bien este hermano, y hasta es mi familiar. Si va a la iglesia y toma, fuma, pero es mi familiar, ni modo que no le hable a mi primo. Ok. ¿Cómo se esparce en otros? Es un proceso, hermanos. Primero, te espantas y te alarmas. Número 2, lo racionalizas y piensas que no es tan malo como antes pensabas. Luego, ves algunos beneficios de hacerlo. Luego lo haces. Luego te acostumbras a hacerlo. Luego enfría tu fe y te aleja de Dios. Ese proceso puede ser tan rápido que le pasó a Eva. ¿Se acuerdan cómo Eva sabía que no debía tomar de ese árbol? ¿Y cómo fue el asunto, hermanos? Fíjense lo que pasó con Eva. Dice la Biblia que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto
y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense cómo fue el proceso. Primero llegó la serpiente y Eva estaba bien firme, ¿no? No debemos de comer ese árbol, porque el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios nos lo ordenó. Ni nos acerquemos, ni lo toquemos. Ahora, si algo es veneno, no tiene nada malo que te digan que ni lo toques. ¿Ok? Algunos dicen, no, qué legalista, que dijo que... mira, si yo veo que algo es venenoso para mis hijas, no le digo no te lo tomes, le digo no te acerques, no lo toques. ¿Ok? No quiero que te acerques a eso. Si yo sé que alguien es un pervertido sexual, yo no nada más le voy a decir a mis hijas, cuidado que no te toque, voy a decir no te acerques a esa persona. ¿Por qué, papá? Porque yo te lo digo, punto. Y yo estoy dispuesto a disciplinar a mis hijas físicamente en vez de que tengan una experiencia amarga con un asunto así. ¿Sí lo que estoy diciendo? Entonces, para mí, el hecho de que ella dijera, no podemos tomar de este árbol ni tocarlo, digo, qué bueno, porque ella iba a estar lejos, pero ella estaba cerquita del árbol. Y empieza a hablar con la serpiente cuando debió haberse ido. Cuando esa serpiente empezó a decirle, no, mira, todo va, sabe bien rico y todo. y te vas a saber la diferencia entre el bien y el mal. Y bueno, un montón de cosas que le empieza a decir la serpiente. En ese momento debió de haberse apartado Eva de la serpiente. Pero no, se quedó. Y entonces, ¿qué empezó a pasar en Eva? Razonó los argumentos de Satanás. Número 2, vio el árbol y dijo, pues no está tan feo como un rangután o una guanábana. Una guanábana se ve bien fea, ¿verdad? Una cosa verde picuda o un zapote que decíamos en la mañana, ¿verdad? A mí de niño me invitaron un zapote, yo lo vi y dije... Ahora, a mí me gusta el zapote hoy, pero todos reconocemos que está bien feo por fuera, pobrecito. Ahora, la cosa es esta, hermanos. Eva vio el fruto y vio que se veía agradable a los ojos, dice la Biblia. Y lo codició, codiciable, lo deseó en su corazón. Y luego lo tomó, lo probó, y luego no nada más eso, lo dio a su esposo. Entonces, hermano, quiero que usted piense qué le va a pasar a usted si usted no renuncia a esa amistad o esa influencia que hay en su vida. Primero se lo va a razonar, luego lo va a codiciar, lo va a ver, se le va a antojar, y luego lo va a tomar, va a ser suyo el pecado y además hasta lo va a compartir con su familia. Entonces, hermano, yo le quiero animar que tenga mucho cuidado. La Biblia sí nos ordena separarnos de lo malo y a veces hay que tomar un poco de distancia. Y si usted tiene que tomar distancia hasta de su familia, hágalo. Yo a veces he compartido que hace muchos años yo salía a tomar y a fumar y a billares y a bares, discotecas, con mis amigos de la preparatoria, incluyendo mi primo. Yo lo he dicho varias veces, amo a mi primo, pero en ese momento yo quería salir de algo desagradable delante de Dios. Y entonces yo me aparté de ese mundo, pero también me aparté de mi primo y de mis amigos. Es familia, y lo amo mucho, me aparté de él. Obviamente él ha cambiado y todo es diferente asunto hoy, pero en ese tiempo yo me aparté porque me iba a jalar de regreso. ¿Sí ve lo que estoy diciendo, hermanos? Y es algo que yo no puedo decidir por usted, pero ser un cristiano que practica la separación le va a costar trabajo y a veces hay un precio que pagar. ¿Ok? Déjame poner un último ejemplo y termino. El pastor y predicador británico Charles Spurgeon, del siglo XIX, él empezó a ver en las iglesias hermanas, en la Unión Bautista de Pastores, aunque eran bautistas, empezó a ver muchas ideas liberales y decidió salirse. Y él dijo esto, escúchalo: es nuestra solemne convicción que donde no puede haber comunión espiritual, no debería haber pretensión de compañerismo. Compañerismo con error conocido es participación en pecado. Y Spurgeon fue muy atacado, lo vetaron sus libros en la Unión Bautista, y fue muy doloroso para él, pero él vio que no podía convivir con personas que se dicen ser cristianas y que hacen ese tipo de cosas, o que creen ese tipo de cosas. Y hermano, yo le quiero animar a esto. Si usted quiere tener una vida agradable al Señor, a veces va a tener que cuidar la distancia de ciertas personas,
de ciertas asociaciones, de ciertas personas, aún dentro de la iglesia podría ser. Hermano, un historiador habla que los fundamentalistas, nosotros, y es un libro de historia, estoy leyéndolo ahorita, pero él dice algo muy interesante, es un comentario perfecto para cerrar nuestra serie de predicación. Él dice esto acerca de los fundamentales. Los fundamentales enseñaban que vivir una vida separada implicaba dos acciones distintas: apartarse del mundo y sus valores y acercarse más a Jesucristo para ser su discípulo. Y hermano, yo quiero cerrar esta serie desafiándole a usted a hacer estas dos acciones, que por una parte se aparte de algo que no está bien, y si usted tiene que dejar de ver los olímpicos, o tiene que dejar algunas cosas, o dejar algunas diversiones, dejar algunas amistades, hágalo porque usted aprecia su fe, aprecia su caminar cristiano. Pero por otra parte yo le quiero animar, hermano, no nada más es apartarse de todo el planeta, no es así, sino que usted al apartarse de lo malo se acerque y se comprometa y se entregue a su Señor y se acerque más a Jesucristo para ser su discípulo. Yo le quiero animar, hermanos, que esta doctrina en nuestro corazón se quede bien guardada y que constantemente cuide a sus hijos, cuide las amistades de sus hijos, cuide las redes de sus hijos, cuide su propia amistad. Hermano, hasta por una mala amistad en el celular puede llevarle a cosas no deseables. Yo le quiero animar que se aparte del mundo y se acerque a Jesucristo. ¿Ve lo que estoy diciendo? Busque ser el discípulo que el Señor Jesucristo espera de usted y de mí. No porque el pastor lo vea. En realidad es un asunto bien personal donde el pastor ni siquiera tiene injerencia. Yo solamente le enseño y le desafío: apártese del mundo, apártese de algo que no está bien. Enseña a sus hijos a vivir una vida apartada. Y también, hermano, acérquese al Señor Jesucristo a vivir una vida de verdadero discípulo. No sea un cristiano nada más, que nada más viene el domingo a sentarse a escuchar, hermano. Su fe debe tener más crecimiento, que su fe entre semanas se vea, que cuide su vida, que se ponga pues algunas, ¿cómo se dice?, límites o estándares para que usted mismo tenga una vida correcta delante de Dios, aunque el pastor no le vea. ¿Sí ve lo que se dice? Me acuerdo hace unos años, fui a la casa de un amigo mío, un pastor amigo mío. Mis papás lo conocen, Paul Choi. Y él se acababa de casar. Y nos invitó a su casa y estábamos ahí, pues en su casa. Creo que fue la primera vez que fuimos a su casa de casado. Y estábamos ahí y había revistas. Ya sabe que siempre hay revistas de esas de suscripciones. Él tenía unas 3, 4. Y pues como no había nada, pues estábamos platicando y agarramos las revistas. Y las vimos todas recortadas. Y entonces le dijimos: oye, ¿por qué están todas recortadas? Y lo que me dijo nunca se me va a olvidar, hermanos. Nunca se me va a olvidar, muy lindo. Él dijo: antes de que lleguen a mis ojos esas revistas, mi esposa las toma y recorta todas las cosas que mis ojos no deberían de ver. Y a mí como impactó que él cuidara sus ojos. Porque nadie estaba vigilándolo, nadie se lo ordenó. Él le pidió a su esposa hacer esto. ¿Está de acuerdo que cualquier revista usted va a abrir y va a encontrar un anuncio de lencería? Va a encontrar un anuncio... hermano, si usted quiere ver una revista muy pornográfica, vea TV Notas. Hasta en la portada siempre hay una chica en bikini, siempre. No sé por qué, no sé qué tenga que ver eso con los chismes, pero eso es lo que vende. Usted tiene que saber qué está viendo, hermano. Usted tiene que saber de qué cuidarse, qué filtrar. Ponga un filtro en su computadora o en su celular, pero cuídese de estas cosas, hermano. Nadie lo va a hacer por ti. Solamente un cristiano que anhela una vida agradable a su Señor se va a apartar de ciertas cosas que no le agradan a su Señor para entregarse más a su Señor. Amén, hermanos. Seamos mejores discípulos para nuestro Dios. Tengan una fe más vibrante, más apartada para su Señor. Vivir una vida separada es, sí, separarse de lo malo, pero dedicarse a tu Señor. ¿Sí está conmigo? Entonces dedíquese más a su Señor, viva para su Señor, comprométase más para su Señor, haga más para su Señor. Y si no hace nada en la iglesia, busque a ver qué hace, pero haga algo para su Señor, porque vivimos para Él, somos de Él, ¿sí o no? Y vivimos para Él, hermano. Entonces todo lo que hagamos, si coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de nuestro Dios. ¿Ve lo que estoy diciendo? Yo le quiero animar, hermano, a que tengamos una vida separada. Se va a evitar muchos quebrantos de corazón.
No solamente usted, sino su propia familia también. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar, hermanos. Señor, queremos darte gracias porque aunque hace bastante calor, nos permitiste abrir tu palabra un momento. Pero ahora, Señor, quiero poner en tus manos esta predicación y te pido que nos ayudes a tener cuidado, a tomar la decisión de vivir una vida separada del mundo, separada de lo que no te gusta y dedicada a ti. Que haya varios hermanos que deciden tener una vida separada de algo que no te agrada, Señor. Y tal vez yo ni voy a saber jamás de qué se están separando, de qué se están tomando distancia, pero tú que lo sabes todo, te vas a agradar de la decisión de los creyentes que decidan tener una vida separada de lo malo. Y también, Señor, te quiero rogar que tú pongas en el corazón de varios creyentes el vivir una vida más dedicada a ti, Señor. Que no nada más seamos cristianos de domingo, sino cristianos 24/7, todos los días. Si bien no todos los días vamos a venir a la iglesia, todos los días vivir nuestra fe. Bendice, Señor, este tiempo en que quiero invitar a tu iglesia a responder, a ser una iglesia separada. Y también, Señor, si hubiera alguno que no tiene la seguridad de su salvación, que en esta mañana pueda darse cuenta que necesita a Jesucristo como su Salvador personal. Bendice esta invitación. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, quiero preguntar, hermano, hermana, si habrá alguno que diga, yo estoy tomando la decisión de tener una vida separada para Dios. ¿Puedo ver su mano, hermano, hermana? A lo mejor usted tendrá que separarse de algo, de alguien que no le agrada a Dios eso. Veo su mano, veo varias manos. Habrá alguno que diga, Dios me habló a mi corazón y yo me voy a dedicar a mi Señor más de lleno. ¿Puedo ver su mano? Yo reconozco que necesito meterme más en mi fe, vivir más mi fe. ¿Puedo ver su mano? Veo varias manos, amén. Hermano, hermana, ¿por qué no dobla la rodilla y le dice, Señor, yo quiero tener una vida separada de lo malo? Quiero tener una vida más dedicada a ti. Siento que me he apagado, Señor, y quiero que sepas, yo me dedico a ti, Señor. Yo me entrego a ti, quiero vivir para ti, quiero que mi vida se trate de ti, aún entre semanas, Señor. Nadie me ve y no lo estoy haciendo por el pastor, yo lo estoy haciendo porque yo quiero una vida separada. Yo quiero separarme para ti y dedicarme para ti, Señor, separada del mundo y apartada para ti. ¿Por qué no ora un momentito? Usted y Dios, toma un momento en oración, hable con Él. Y si usted está tomando una decisión, hable con Dios. Si usted ha decidido alejarse de algunas personas, tal vez nadie lo va a saber, pero usted decídalo y hágalo. Guarde su fe, porque Dios se agrada de una fe pura. Y hermano, hermana, si alguien le está sonsacando a hacer algo incorrecto, apártese de eso. Vivamos una vida agradable a Él. Él es un Dios santo y le agrada una vida limpia de tu parte y de mi parte. ¿Por qué no toma un momento para orar? 1 minuto o 2 en silencio. Tome sus decisiones. Quiero hacer una segunda invitación. Quizás hubiera alguien que no está seguro de que el cielo es su hogar. Si no sabe cómo ir al cielo, yo quiero decir algo bien precioso. Jesucristo es el único que te puede dar vida eterna. Pero necesitas poner tu confianza, tu fe, tu arrepentimiento delante de Jesús y pedirle que Él sea tu Salvador personal. Y si hubiera alguien que dice, pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo, pero yo quiero ir al cielo, yo quiero que Jesús sea mi Salvador personal, quiero orar por usted. Nada más levánteme su mano un momentito. Yo quiero recibir a Jesús, yo quiero que Él sea mi Salvador. ¿Puedo ver su mano si esa es su decisión? ¿Habría alguno? Veo un varón, amén. ¿Habría alguien más? Alguien se va a acercar con usted, le va a ayudar a saber cómo poder hacer a Jesús su Salvador personal. ¿Alguien más? Yo quiero recibir a Jesús, yo quiero que Él me dé la vida eterna. Yo no tengo vida eterna, no estoy segura, no estoy seguro, pero quiero estar seguro de tener vida eterna. Levánteme su mano, quiero orar por usted. ¿Alguien más? Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra un momento. Te pido que bendigas a mis hermanos que tomaron decisiones en su vida,
Ayúdanos a ser una iglesia separada del mundo, apartada del mal, porque Señor, vivimos en un mundo donde ya hasta ver la inauguración de los Juegos Olímpicos ensucia nuestro corazón, ensucia nuestros ojos y se promueven cosas completamente en contra de tu palabra, Señor. Pero nosotros no somos dueños del diseño, ni de la inauguración, ni del arte que se presentó ahí, pero sí somos dueños de nuestra vida y queremos tener una vida separada y agradable a ti, una vida apartada del pecado y separada y dedicada a ti. Queremos tener una vida más dedicada a ti, Señor. Y Padre, quizás algunos hermanos no saben cómo empezar, pero muéstrales qué es lo que deben de hacer para dedicarse más a ti, mi Señor, porque tú quieres un pueblo dedicado a ti. Somos pueblo adquirido por ti. Ayúdanos a vivir para ti, para tu gloria. Y gracias por las decisiones tomadas, Señor. Ayúdanos a tener una iglesia más separada para tu gloria, para tu honra. No por ser groseros, ni sentirnos superiores, ni ser ermitaños, ni pues ser juzgones o algo por el estilo, sino porque queremos tener una iglesia que te agrade más a ti. Ayúdanos a practicar la doctrina de la separación en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar y como iglesia, te lo rogamos. Bendice cada decisión tomada. Te pido por aquel varón que tú tocaste su corazón para que pueda recibir a Cristo y su vida eterna. Te pido, Padre, que tú le ayudes a tomar decisiones en su fe para que pueda ser salvo y nacer de nuevo. Bendice, Señor, su vida y bendice cada decisión tomada en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.